El control siempre ha sido malinterpretado. Para muchos significa seguridad, poder, protección. Sin embargo, Carl Jung nos muestra otra perspectiva. El control no es fortaleza, es miedo disfrazado. Cuando intentas controlar todo a tu alrededor, el impulso natural es planificar cada detalle, anticipar cada resultado, manipular cada variable para que nada escape de tus manos. Pero cuanto más te aferras al control, más entregas tu libertad al futuro incierto. El arte de dejarse ir, en cambio, rompe esa dinámica. No es abandono, es confianza. Es una manera de decir, no necesito controlarlo todo porque mi valor no depende de resultados perfectos. Este gesto, aunque invisible, tiene un impacto profundo. Dejarse ir se convierte en un acto de fe que libera tu energía creativa. ¿Cuántas veces has gastado fuerzas intentando controlar lo incontrolable? Planes obsesivos para personas que nunca cambiarían. Estrategias interminables para situaciones que escapaban de tu influencia. Jung afirmaba que lo que resistimos persistentemente en la realidad termina controlándonos. Si resistimos la incertidumbre, vivimos en ansiedad constante. Si resistimos el cambio, nos quedamos estancados. Dejarse ir rompe ese patrón de resistencia. Cuando eliges soltar el control, dejas de alimentar la ilusión de que todo depende de ti. Transmites que confías en el proceso natural de la vida, que tu bienestar no se basa en controlar variables externas. Y es entonces cuando ocurre algo curioso. Tu capacidad de fluir comienza a manifestarse más que tu necesidad de forzar. Quien antes te veía tenso, controlador, empieza a percibir una nueva serenidad en ti. El arte de dejarse ir también actúa como liberación energética. Cuando alguien te desafía con cambios inesperados y no entras en pánico, te enfrentas a tu propia capacidad de adaptación. Tus patrones rígidos quedan expuestos en el aire, revelando tu propia flexibilidad, tu capacidad natural de respuesta o tu tendencia a la rigidez. Jung sostenía que todo aquello que intentamos controlar obsesivamente regresa como síntoma. El dejarse ir cumple precisamente esa función sanadora. Devuelve al flujo natural su lugar. Ya no eres tú quien se desgasta intentando dirigir cada resultado, sino la vida quien puede expresarse a través de ti. Este efecto es transformador. Dejarse ir desnuda la ilusión del control te deja frente a tu propia verdad. Eres parte de algo más grande que tus planes. En ese sentido, tu capacidad de soltar no solo te libera, sino que también enseña a quienes te rodean. Muchos confunden dejarse ir con pasividad, pero en realidad es lo contrario. Soltar el control conscientemente exige confianza, fe y una fortaleza interior inmensa. Cualquiera puede aferrarse, cualquiera puede resistir desesperadamente, pero fluir con lo que viene, mantener la serenidad en medio de la incertidumbre, es signo de madurez espiritual profunda. Jung decía que la verdadera sabiduría del ser humano se mide en la capacidad de danzar con lo impredecible. Dejarse ir es una manifestación de esa danza interior. No es cobardía, es valentía, no es pasividad, es participación consciente. Cuando eliges soltar, no estás renunciando a tu poder. Estás reconociendo que tu verdadero poder no reside en controlar, sino en responder creativamente a lo que surge. El arte de dejarse ir tiene además un efecto inesperado. Despierta admiración. La persona que antes te veía como controlador empieza a preguntarse por qué ya no luchas contra la corriente, por qué no te resistes a los cambios, por qué has encontrado esa paz en medio del caos. Esa calma se vuelve magnética porque rompe la costumbre de verte en tensión constante. Jung observaba que lo que soltamos conscientemente siempre retorna transformado. Al dejarte ir no pierdes control. Al contrario, tu influencia se vuelve más sutil pero más poderosa. El dejarse ir hace que otros se enfrenten a una pregunta incómoda. ¿Por qué él ya no se estresa? ¿Qué descubrió? Y esa pregunta es en sí misma una invitación. Tu capacidad de fluir enseña que la serenidad es posible. No es una obligación luchar contra todo. El arte de dejarse ir no es solo ausencia de control, es también un espacio fértil donde crece la creatividad. Jung decía que el inconsciente se expresa mejor cuando no lo forzamos, cuando dejamos que las soluciones emerjan naturalmente del silencio interior. Cuando eliges soltar el control obsesivo, creas un campo donde tu intuición se vuelve visible. Descubres recursos internos que no conocías sin la presión de tener que controlarlo todo. Muchas veces, en medio de la necesidad de control, actuamos desde el miedo. Tomamos decisiones que no representan nuestra sabiduría verdadera. Dejarse ir corta ese ciclo reactivo te permite observar la situación desde una perspectiva más amplia antes de actuar. Te invita a confiar en vez de forzar. Así, el arte de dejarse ir se transforma en un laboratorio de confianza.
un lugar donde ejercitas la fe en lugar de alimentar el miedo. Otro efecto profundo de dejarse ir es que reordena tu relación con el tiempo. Quien vive controlando espera resultados inmediatos, certezas instantáneas, respuestas rápidas a cada incertidumbre. Esa urgencia lo alimenta porque confirma que el miedo tiene poder sobre él. Pero cuando eliges dejarte ir, de pronto el juego cambia. Ya no vives en la ansiedad del ¿qué pasará si? Jung sostenía que donde no hay resistencia, la energía fluye naturalmente. Tu capacidad de dejarte ir es precisamente esa eliminación de resistencia. No es indiferencia vacía, sino un acto consciente de participación en el misterio de la vida. Y lo más interesante es que en esa confianza descubres lo que realmente puedes influir: tu actitud, tu respuesta, tu manera de ser en cada momento. El dejarse ir redistribuye tu energía y te devuelve al presente. Dejarse ir también enseña a escuchar lo que la prisa oculta. Muchas veces en la urgencia por controlar resultados, las decisiones se vuelven reactivas y ya no surgen de la sabiduría interior. Jung decía que detrás de cada necesidad obsesiva de control hay un miedo que el ego intenta dominar. Cuando te dejas ir, ese miedo aparece con más claridad, pero también su mensaje. ¿Qué parte de ti necesita ser sanada? ¿Qué herida antigua busca atención? El dejarse ir no significa ausencia de acción, al contrario, libera una acción más auténtica. Comunica límites con lo que no puedes cambiar, comunica sabiduría al reconocer lo que sí está en tus manos, comunica madurez interior. Jung observaba que lo simbólico tiene más poder que lo literal. Dejarse ir es un símbolo potente de confianza en la vida. Es como un abrazo invisible que dice: acepto participar en lugar de dominar. No hay fuerza que pueda superar la elegancia de ese gesto. Y lo más impactante es que esta transformación llega sin lucha desesperada. Tu capacidad de fluir se convierte en lenguaje del alma, una expresión que otros no pueden ignorar. Porque incluso quien finge no necesitar nada, en el fondo percibe que algo cambió en tu manera de estar en el mundo. Por último, en este tramo, dejarse ir tiene la capacidad de regenerar tu vitalidad. Controlar en exceso es como nadar contra la corriente, un gasto energético enorme. El dejarse ir, en cambio, conserva tus recursos internos, te permite recuperar creatividad, espontaneidad, alegría. Jung decía que el alma necesita espacios de confianza para expandirse. Si llenas todo de control obsesivo, no dejas lugar para que lo nuevo se manifieste. Dejarse ir es ese espacio sagrado donde lo inesperado puede emerger. Por eso, más que un acto de rendición, es un acto de apertura. Al soltar el control no solo liberas lo que eras, también preparas el terreno para lo que puedes llegar a ser. El arte de dejarse ir también tiene una dimensión espiritual que pocas veces reconocemos. Jung explicaba que el alma necesita movimiento libre para manifestarse, porque solo en la flexibilidad profunda emergen las respuestas que no podemos forzar. Cuando te dejas ir, te conectas con ese nivel más sutil de la existencia, dejas de pelear por certezas absolutas y accedes a la sabiduría de la incertidumbre creativa. ¿Cuántas veces en medio de un momento de soltar el control descubriste soluciones que nunca habías visto antes? Es porque dejarse ir revela, abre puertas, muestra posibilidades sin forzar nada. Quien antes se resistía a tus intentos de control se encuentra con una nueva versión tuya. Tu esencia ya no necesita dominar para existir, y esa persona se enfrenta a la suya. Tal vez su resistencia era una reacción a tu rigidez. Otra enseñanza poderosa del dejarse ir es que te devuelve el equilibrio emocional. Cuando reaccionas con control obsesivo o manipulación, entregas tu centro al resultado que buscas. Te conviertes en esclavo de lo que quieres que pase, pero al dejarte ir, retomas tu equilibrio. Eres tú quien decide cómo responder independientemente de lo que surja. Eres tú quien mantiene su serenidad sin importar la incertidumbre externa. Jung afirmaba que lo que domina nuestras expectativas nos domina a nosotros. Dejarse ir rompe esa cadena de dependencia. Muestra que no eres esclavo de los resultados, y eso impacta profundamente en quienes te rodean, porque esperaban tu resistencia, tu lucha, tu necesidad de controlar cada variable. Pero encuentran flexibilidad, encuentran confianza, y nada es más inspirador para otros que tu serenidad en medio de la incertidumbre. Dejarse ir también protege tu esencia auténtica. Muchas veces en la obsesión por controlar terminamos forzando situaciones que no respetan lo que realmente somos. Decisiones tomadas desde el miedo, estrategias que nos alejan de nuestra naturaleza verdadera. Dejarse ir evita esa distorsión. Jung recordaba que el inconsciente siempre busca la autenticidad, que forzar caminos incorrectos genera síntomas. El arte de dejarse ir entonces se convierte en una brújula interior.
Te mantiene alineado con lo que realmente eres. Te preserva de la tentación de manipular tu camino. No necesitas forzar lo que es tuyo por derecho natural. Tu capacidad de fluir habla más fuerte que cualquier estrategia, y en esa elección reafirmas tu confianza en la vida. Lo interesante del dejarse ir es que cambia no solo tu relación con el control, sino también contigo mismo. Cuando sueltas la necesidad obsesiva de dirigir todo, te escuchas mejor. Escuchas tu intuición, tu sabiduría interior, tu guía más auténtica. Jung decía que el self, el núcleo más profundo del ser, siempre susurra la dirección correcta, pero pocas veces lo oímos porque estamos obsesionados con controlar el resultado. Dejarse ir te permite abrir ese canal de comunicación interna. Descubres qué camino es realmente tuyo, qué decisiones surgen de la confianza y cuáles del miedo, qué parte de ti pide expresión libre. Ese autoconocimiento es transformador, porque en lugar de buscar seguridad controlando afuera, la encuentras fluyendo adentro. Y esa es la mayor revelación. Quien aprende a dejarse ir conscientemente ya no depende tanto de resultados externos para sentirse bien. Finalmente, en este tramo, el arte de dejarse ir enseña a usar la flexibilidad como fortaleza. Quien antes te veía rígido, al notar tu capacidad de adaptación, percibe una nueva solidez, pero más orgánica. En esa flexibilidad descubre lo fuerte que eres realmente. Jung afirmaba que muchas veces necesitamos soltar algo para descubrir nuestra verdadera capacidad. Tu arte de dejarte ir provoca esa revelación. La ausencia de tu rigidez anterior revela lo poderoso que es tu fluir natural. No porque busques impresionar, sino porque has dejado de aferrarte a formas que ya no te servían. Esa apertura es un acto de renovación continua y al mismo tiempo un impacto en otros. Dejarse ir entonces se convierte en una enseñanza compartida. Te transforma a ti y transforma la percepción que los demás tienen de la rigidez y la flexibilidad. Les muestras que soltar no es perder, es ganar libertad. La gran revelación ocurre cuando comprendes que dejarse ir no es solo una técnica para situaciones difíciles, sino una filosofía de vida. El verdadero impacto del arte de dejarse ir no está en cómo resuelve problemas externos, sino en cómo cambia tu manera de estar en el mundo. Jung decía que lo que abrazamos conscientemente nos transforma y lo que controlamos obsesivamente nos esclaviza. Dejarse ir es un abrazo a la vida tal como es. Dejas de luchar por certezas que no existen. Dejas de exigir garantías que la vida no puede dar. Dejas de proyectar tu bienestar en variables que no controlas. Y en ese instante descubres que la paz ya estaba disponible. El miedo al cambio se convierte en maestro. Te muestra dónde todavía vivías en ilusiones de control y cómo puedes reencontrar tu flexibilidad natural. Esa es la transformación profunda. Dejarse ir no solo libera, dejarse ir sana la ansiedad de vivir. Cuando eliges el arte de dejarse ir conscientemente, algo revolucionario ocurre. Los patrones rígidos pierden poder. Quien intentaba que fueras predecible ya no puede catalogarte. Quien esperaba que lucharas contra lo inevitable ya no encuentra esa resistencia. Jung observaba que los patrones neuróticos se repiten hasta que aprendemos a fluir con lo que es. Dejarse ir corta la repetición obsesiva. Rompe el círculo de control y ansiedad, de rigidez y frustración. Con el tiempo te das cuenta de que ya no reaccionas desde el miedo como antes. Has ganado una libertad interior inmensa. Ese cambio no pasa desapercibido. Incluso quien no entendía tu rigidez anterior percibe que algo en ti es distinto, más fluido, más confiado, más en paz. Tu capacidad de dejarte ir ya no es solo flexibilidad, es sabiduría encarnada. Es señal de evolución espiritual profunda. El arte de dejarse ir usado como práctica diaria también te enseña a confiar en tu capacidad de respuesta. En un mundo que exige control constante, las reacciones automáticas suelen dominar nuestras decisiones, pero cuando cultivas conscientemente el soltar, redescubres tu habilidad innata para adaptarte, tu capacidad de improvisación creativa. Jung creía que el self, el núcleo auténtico del ser, siempre busca expresarse de maneras nuevas y que dejarse ir es el camino para permitir esa expresión fresca. Esa apertura cambia todo. Ya no respondes desde patrones rígidos aprendidos, sino desde la creatividad del momento presente. Ya no reaccionas por obligación de controlar, sino por curiosidad de ver qué surge. Este es el giro más importante. Dejarse ir deja de ser una estrategia defensiva y se convierte en una forma de vivir. Una manera de caminar con más gracia, más confianza y más disponibilidad para lo inesperado. El camino hacia la maestría de dejarse ir nos recuerda que la flexibilidad es en sí misma una fortaleza que todos reconocen aunque nadie la nombre.
Cuando fluyes con los cambios, comunicas serenidad, sabiduría, capacidad de adaptación. Enseñas a otros que la rigidez no es necesaria y que la confianza en el proceso es posible. Jung veía el arte de dejarse ir como un puente hacia la totalidad, una manera de integrar lo que somos con lo que la vida nos pide ser. Y ese puente no solo transforma tu mundo interior, también transforma la manera en que otros se relacionan contigo. Cada vez que eliges fluir donde antes te habrías resistido, cada vez que eliges la confianza donde antes habrías controlado obsesivamente, te acercas más a tu propia completud interior. La resistencia a lo inevitable consume energías enormes, energías que podrían estar creando, amando, creciendo. Dejarse ir libera esas fuerzas vitales. Las pone al servicio de la vida en lugar del servicio del miedo. Y esa liberación energética es perceptible para quienes te rodean. Tu presencia se vuelve más ligera, más magnética, más inspiradora. Jung observaba que cuando alguien se libera de patrones rígidos, su campo energético cambia y eso impacta inconscientemente en otros. Tu capacidad de dejarte ir se convierte en una invitación silenciosa para que otros también suelten sus propias rigideces. Así concluimos esta primera etapa del viaje. Dejarse ir, lejos de ser pasividad, es una de las artes más poderosas que puedes cultivar. Impacta profundamente en quienes esperaban tu resistencia porque revela una fortaleza que no conocían, pero sobre todo impacta en ti porque te devuelve la fluidez, la creatividad y la conexión con tu capacidad natural de adaptación. Jung decía que dejarse ir es la verdadera danza con lo sagrado, el movimiento donde el alma encuentra su ritmo natural. Por eso, cuando eliges el arte de dejarse ir conscientemente, no te estás rindiendo, estás danzando con la vida. Quienes esperaban tu rigidez tendrán que reconocer tu nueva gracia. Y tú al final descubrirás que la verdadera fortaleza siempre fue flexibilidad. Pero el viaje hacia el dominio del arte de dejarse ir tiene capas más profundas. Jung descubrió que existe una diferencia fundamental entre dejarse ir desde la derrota y dejarse ir desde la sabiduría. El primero surge del agotamiento, de la sensación de que ya no puedes luchar más. Es rendición por cansancio. El segundo nace de la comprensión profunda de que controlar obsesivamente no solo es inútil, sino que bloquea el flujo natural de la vida. Esta distinción es crucial porque determina la calidad de tu transformación. Cuando te dejas ir desde la sabiduría, no estás abandonando tu poder, lo estás refinando. Estás aprendiendo a usarlo de manera más inteligente, más sutil, más efectiva. En lugar de forzar puertas cerradas, aprendes a reconocer las que se abren naturalmente. En lugar de nadar contra corrientes imposibles, descubres cómo usar la fuerza del río para llegar donde necesitas ir. Jung llamaba a esto participación consciente en el misterio. No eres víctima pasiva de las circunstancias, pero tampoco eres dictador obsesivo de los resultados. Eres colaborador inteligente con las fuerzas que están más allá de tu control inmediato. Esta perspectiva revoluciona completamente tu relación con la incertidumbre. Lo que antes generaba ansiedad ahora despierta curiosidad. Lo que antes provocaba rigidez, ahora invita a la creatividad. El arte maduro de dejarse ir se convierte en una forma sofisticada de navegar la complejidad de la existencia. Jung también observaba que dejarse ir conscientemente tiene efectos terapéuticos profundos en las relaciones. Cuando dejas de intentar controlar a otros, algo extraordinario sucede. Ellos recuperan su espontaneidad natural. Es como si tu rigidez anterior hubiera estado creando rigidez en respuesta. Al soltar tu necesidad de que fueran de cierta manera, les devuelves la libertad de mostrarse auténticamente. Este fenómeno es especialmente visible en relaciones íntimas, donde el control había creado dinámicas de resistencia. Cuando una persona suelta la necesidad obsesiva de cambiar al otro, frecuentemente descubre que el otro comienza a cambiar por sí mismo, no hacia donde lo presionabas, sino hacia su propia autenticidad. Es un recordatorio poderoso de que muchas veces lo que percibíamos como problemas del otro eran en realidad reacciones a nuestro propio control excesivo. Dejarse ir en las relaciones no significa volverse indiferente o permisivo. Significa crear espacio para que la verdadera naturaleza de la conexión se revele. Algunas relaciones florecen en esa libertad, otras se disuelven naturalmente. Pero en ambos casos lo que emerge es más auténtico que lo que existía bajo presión. Jung veía esto como un proceso de individuación compartida, donde cada persona puede evolucionar hacia su verdadero ser sin la distorsión de expectativas rígidas mutuas. El arte de dejarse ir se convierte así en un regalo que das no solo a ti mismo, sino a todos quienes se relacionan contigo. En las dimensiones más sutiles, Jung descubrió que dejarse ir abre canales de percepción que el control obsesivo bloquea.
Cuando tu mente está constantemente ocupada tratando de dirigir outcomes, tienes poca capacidad disponible para percibir señales sutiles, sincronicidades, oportunidades que surgen de manera orgánica. Es como si el ruido del control ahogara susurros importantes de la intuición. Al cultivar el arte de dejarse ir, esa sensibilidad se restaura. Empiezas a notar patrones que antes pasabas por alto, conexiones que el análisis racional no había detectado, posibilidades que la planificación rígida no había contemplado. Jung llamaba a estas percepciones conocimiento del inconsciente colectivo, información que está disponible cuando dejamos de interferir con nuestro control mental excesivo. Esta apertura perceptual tiene efectos prácticos inmediatos. Las decisiones fluyen con mayor facilidad porque tienes acceso a más información sutil. Las relaciones se vuelven más armoniosas porque puedes percibir necesidades no expresadas. Las oportunidades aparecen más frecuentemente porque estás disponible para reconocerlas. No es magia. Es simplemente el resultado de vivir con menor interferencia mental y mayor receptividad consciente. El arte maduro de dejarse ir se convierte en una forma sofisticada de inteligencia. Una inteligencia que incluye no solo el análisis racional, sino también la sabiduría intuitiva que emerge cuando no estamos forzando respuestas específicas. La maestría del arte de dejarse ir también transforma radicalmente tu relación con el tiempo. Quien vive controlando está siempre proyectado hacia el futuro, ansioso por resultados que aún no existen, o aferrado al pasado, lamentando lo que no pudo controlar entonces. Esta fragmentación temporal genera una tensión constante que agota el sistema nervioso. Jung observaba que el control obsesivo es una forma de huir del presente, porque el momento actual siempre contiene elementos que no podemos dirigir. Al cultivar conscientemente el dejarse ir, algo extraordinario ocurre. Te reconcilias con el ahora. No porque te resignes a la pasividad, sino porque descubres que el presente es el único lugar donde realmente puedes influir algo. Esta reconciliación temporal tiene efectos sanadores profundos. La ansiedad futurista se calma porque ya no necesitas garantías imposibles. La culpa histórica se disuelve porque aceptas que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías entonces. Tu energía, antes dispersa entre el arrepentimiento y la preocupación, se concentra en la única dimensión temporal donde realmente puedes actuar, este momento. Jung veía esta presencia temporal como una forma de eternidad personal, no en el sentido de duración infinita, sino en el sentido de profundidad infinita. Cuando estás completamente presente, dejándote ir conscientemente, cada momento se vuelve completo en sí mismo, rico en posibilidades y libre de la tensión temporal que genera el control obsesivo. En el nivel más profundo, Jung descubrió que dejarse ir es fundamentalmente un acto de amor. Amor por la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. Amor por otros tal como son, no como necesitamos que sean para sentirnos seguros. Amor por nosotros mismos tal como somos, incluyendo nuestra incapacidad de controlarlo todo. Esta dimensión amorosa del dejarse ir es lo que lo distingue de la resignación amarga o la indiferencia defensiva. Cuando te dejas ir desde el amor, no estás abandonando tu cuidado por las cosas importantes, estás refinando la calidad de ese cuidado. Pasas de un cuidado ansioso y controlador a un cuidado presente y nutritivo. De un amor que exige garantías a un amor que confía en el proceso. De una preocupación que agota a una atención que nutre. Jung llamaba a esto amor individuado. Un amor que ha madurado más allá de la necesidad y se ha convertido en apreciación genuina por lo que es. Este amor individuado tiene efectos transformadores en todas tus relaciones. Los otros perciben la diferencia entre ser amados condicionalmente bajo la presión de expectativas específicas y ser apreciados incondicionalmente por lo que son. Esa apreciación sin agenda genera una seguridad emocional que permite que las personas florezcan naturalmente. El arte de dejarse ir se convierte así en una expresión práctica del amor maduro, un amor que no necesita controlar para sentirse seguro de amar. Jung también comprendió que el arte de dejarse ir tiene una función evolutiva tanto personal como colectiva. A nivel personal, cada vez que sueltas conscientemente un patrón de control obsesivo, estás participando en tu propia evolución psicológica. Estás permitiendo que aspectos más maduros y sabios de tu personalidad emerjan. A nivel colectivo, cada persona que domina este arte contribuye a una transformación cultural más amplia. En un mundo que está enfermo de control político, económico, social, ambiental, quienes cultivan la capacidad de dejarse ir conscientemente se convierten en agentes de sanación colectiva. No de manera grandiosa o mesiánica, sino simplemente viviendo de una manera que demuestra que es posible relacionarse con la incertidumbre desde la confianza en lugar del miedo.
Esta contribución evolutiva es especialmente importante en momentos de crisis colectiva, cuando las respuestas de control tradicionales no funcionan y se necesitan aproximaciones más flexibles y creativas. Jung veía a las personas que habían dominado el arte de dejarse ir como individuos diferenciados que podían mantener su centro interior independientemente del caos externo, y por eso se convertían en puntos de estabilidad para otros. Tu capacidad de dejarte ir conscientemente no es solo una técnica de bienestar personal. Es una contribución concreta a la evolución de la conciencia humana hacia formas más maduras y sabias de existir en un mundo complejo e impredecible. A medida que el arte de dejarse ir se integra completamente en tu manera de ser, descubres que no es algo que haces ocasionalmente, sino algo que eres continuamente. Se convierte en una cualidad permanente de tu presencia, una fragancia sutil que otros perciben sin poder nombrarlo exactamente. Jung describía esta integración como la emergencia del individuo realizado, alguien que ha encontrado su centro auténtico y ya no necesita defenderse obsesivamente contra las incertidumbres naturales de la existencia. Esta realización personal tiene efectos magnéticos en otros. Sin predicar o enseñar explícitamente, tu simple presencia se convierte en una demostración viviente de que es posible vivir con confianza en lugar de control, con fluidez en lugar de rigidez, con apertura en lugar de defensividad. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes han logrado esta integración porque ofrecen algo que todos anhelamos inconscientemente: la experiencia de estar con alguien que no necesita que seas diferente de lo que eres para sentirse seguro. Jung llamaba a esto función trascendente, la capacidad de sostener polaridades aparentemente opuestas, como control y libertad, cuidado e independencia, compromiso y flexibilidad, sin colapsar en ninguno de los extremos. Esta función trascendente es quizás el regalo más valioso que puedes ofrecer al mundo, la demostración viviente de que es posible navegar la complejidad de la vida humana con gracia, sabiduría y una profunda confianza en el misterio de la existencia. Así llegamos al final de este viaje hacia el dominio del arte de dejarse ir. Jung veía esta capacidad como una de las realizaciones más elevadas de la psique humana madura, no porque sea fácil de alcanzar, sino porque requiere la integración de todo lo que somos, nuestra necesidad natural de seguridad y nuestra capacidad igualmente natural de adaptación, nuestro deseo de influir en el mundo y nuestra sabiduría de reconocer los límites de esa influencia, nuestro amor por los otros y nuestro respeto por su autonomía individual. El arte de dejarse ir, cuando está completamente desarrollado, se convierte en una danza continua con la vida, una participación creativa en el misterio de existir sin necesidad de resolverlo completamente. Es la diferencia entre vivir como si fuéramos autores obsesivos tratando de controlar cada línea de la historia y vivir como músicos hábiles capaces de improvisar creativamente con cualquier melodía que la vida nos presente. En esta maestría final descubrimos algo extraordinario: que nunca necesitamos elegir entre cuidar profundamente y soltar conscientemente. La sabiduría madura puede hacer ambas cosas simultáneamente. Podemos amar sin asfixiar, comprometernos sin aferrarnos, actuar sin obsesionarnos con los resultados, cuidar sin controlar. Jung decía que el arte de dejarse ir es finalmente el arte de vivir como seres humanos completos, en un universo que es más grande y más misterioso que nuestra capacidad de comprenderlo, pero no más grande que nuestra capacidad de participar en él con confianza, gracia y una profunda apreciación por el privilegio de estar vivos. El arte de dejarse ir es y siempre será el camino hacia la libertad auténtica.